Buenas, ¿cómo están? Otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Bueno, todos los temas me gustan, pero este es como más entretenido, creo yo, porque es de los actores a los personajes. Como lo que en la fábula le decíamos actores y actantes, aquí vamos a hablar ya de lo concreto, de los personajes que siempre son divertidos e interesantes. Bueno, la diferencia fundamental entre el actor y el personaje es que el término actor es abstracto, ¿verdad? Es, es una categoría, digamos. ¿Se acuerdan que hablábamos de sujeto y objeto? No tiene características personales. En cambio, el personaje ya es concreto, casi tangible. Y lo iremos aclarando a medida que conversemos, pero como dice Val, en primer lugar es que un personaje se parece más a un ser humano, ¿verdad? Un personaje es un actor con características humanas distintivas. Tiene cabello rubio o moreno, es negro, o es blanco, es irascible, es simpático. Cuando hacemos el análisis actancial no nos metemos en esos detalles, que sí nos metemos a la hora de analizar y describir al personaje. El actor constituye una posición estructural dentro de la estructura. Esa semejanza que hablábamos entre el sujeto y el predicado a la hora de hacer el análisis de la estructura de la fábula. Mientras que el personaje tiene un sentido, es una unidad semántica completa. Tiene todo una serie de elementos que le dan y transmite sentido y sensaciones también. Porque cuando nosotros leemos una obra, sobre todo si nos metemos en ella así, no tanto para el análisis, diría yo, sino para divertirnos, como esa lectura recreativa que tanto disfrutamos, nosotros nos identificamos con el personaje. Hay personajes que nos gustan, que nos caen bien, y otros que nos resultan antipáticos, incoherentes. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? Incluso peleamos con el personaje. Eso tiene el personaje, que no tiene el actante o el actor. Habíamos dicho que el actante indica una clase de actores considerados en sus relaciones entre sí. Hablábamos de actantes sujeto y actantes objeto, y que a veces ni siquiera eran seres humanos ni cosas que se les parecían. Las relaciones que vivían estaban determinadas por los acontecimientos. En la aproximación hacia el actante no se toma en cuenta la semántica. En cambio, en la semántica y los sentidos y el contenido, sino su función estructural. En cambio, en el actor, perdón, en el personaje sí tomamos en cuenta esto. Pero, sin embargo, el tener como referencia el actante, al hacer el análisis de la fábula, nos va a ayudar a comprender también el sentido del personaje. Entonces, actor, actantes y personajes. La propuesta para el análisis actancial que hicimos ya, no sé si fue en la segunda o la tercera clase, era sobre todo su función en los acontecimientos. Sin embargo, para el análisis y descripción del personaje, no nos interesa eso, sino más bien quiénes son, qué son, por qué actúan de esa manera, cómo se relacionan con los otros personajes. Tiene que ver más con la semántica, justamente, más que con la estructura. Bien, para hacer este análisis, Val propone que nos centremos sobre todo en lo predecible, para comenzar. Entonces, dependiendo del texto, hay personajes que son fácilmente predecibles, casi que sin leer el texto, ¿verdad? Luego las predicciones leyendo el texto es otra cosa. Pero, por ejemplo, los personajes históricos, si bien
pueden sorprendernos. La interpretación que haga el autor sobre ese personaje son relativamente predecibles. En Falke está Gómez, con un personaje referencial. Bueno, todo el mundo sabe, más o menos, si estudió historia, cómo actuaba Gómez. Entonces, no sé, se me viene a la mente la novela Juegos bajo la luna, de Carlos Noguera. Ahí está presente la dictadura de Pérez Jiménez y luego los personajes, cómo actuaban. Entonces, cuando hay personajes, pero no los personajes inventados dentro de la novela histórica, que quede claro, ¿no? Sino el personaje histórico. Cuando García Márquez hace su novela El general en su laberinto, hay referencias a Bolívar que esperamos que son predecibles, ¿ok? Si bien hay una construcción ficcional del personaje. Luego están los personajes legendarios, no sé, Robin Hood, el Ricardo Corazón de León, se me vienen siempre cosas europeas, lamentablemente, San Nicolás, pero bueno, estos personajes son totalmente predecibles, mucho más que los personajes históricos, porque ya esperamos que actúen como en nuestro imaginario estos personajes fueron construidos. Es porque no son personajes reales, no son personajes, pienso en los seres bíblicos, para mí son personajes legendarios. O sea, no podemos hacer una narrativa, bueno, sí la podemos hacer, pero nos sorprendería. Un Santa Claus que le pegue a los niños. O sea, nosotros esperamos que ese personaje legendario actúe como se le ha asignado en la tradición. Les pido que me ayuden a buscar para futuras clases personajes legendarios venezolanos, latinoamericanos, que tengamos en el imaginario, ¿sí? Para tenerlos como referencia de que pensamos en ellos como personajes legendarios y que deben actuar siempre de esa forma. Claro, eso no quiere decir que un autor en su libertad creativa invente cosas de ese personaje, pero ese es otro tema. Es como esperamos. Y cuando no se comportan esos personajes legendarios como esperamos, eso también se analiza, ¿verdad? Bien. Entonces, las posibilidades de este tipo de personajes, los personajes históricos y los personajes legendarios, son limitadas, ¿no? Porque ya sabemos cómo se van a comportar. Pero entonces, pero sin embargo, cuando hablamos de otros tipos de personajes, también hay ciertas cosas ciertas características que se les atribuyen según ocupen una posición en la familia, en la sociedad, donde vivan. Entonces, al hacer el análisis de estos personajes, pensamos en lo que podríamos esperar de ellos. ¿Sí? Porque toda mención a la identidad del personaje contiene información que limita otras posibilidades. Por ejemplo, si es tan simple como que si el personaje es hombre, bueno, a menos que sea una novela fantástica, un cuento fantástico, ese personaje no podemos esperar que quede embarazado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya la definición, ir limitando el personaje poco a poco, nos va a dar elementos de predictibilidad de ese personaje. Luego su género, si había dicho, ¿verdad? Si su nombre, a veces los nombres limitan, estoy pensando otra vez en Doña Bárbara, Santos Luzardo, que trae la luz a la oscuridad del campo. Doña Bárbara, ya sabemos que la referencia del nombre es evidente porque está Doña Bárbara, todas las cosas malas que se le atribuyen. Aunque un buen análisis de Doña Bárbara podría llevarnos a una novela feminista, pero no lo he hecho, así que no me voy a meter en camisas de once varas, ¿verdad? Pero bueno, entonces todo lo que esto sobre el género
que le podemos atribuir, la edad en el texto de, hablando del nombre, también ya sabemos Blancanieves, Pulgarcito, cómo el nombre también determina en algunos textos el personaje. Entonces, todas estas características, cuando vamos a hacer el análisis del personaje, las vamos anotando. Yo analicé hace muchos años una obra de una autora brasileña, Rosaliz, bueno, todos los nombres. Océano era el nombre de un personaje, Lucía, que atribuía la luz, todos los nombres, yo no sé si era consciente o no, pero todos los nombres que se le daban a esta, se llamaba ¿Quién mató a Pacífico? La obra de esta autora brasileña. Todo Pacífico era el nombre, todos los hermanos tenían nombre de océano, eran intensos, profundos. Entonces, los nombres pueden ser un tema de interés a la hora dependiendo, ¿verdad?, de analizar. No solo los evidentes, como iba a decir antes, como Pulgarcito y Blancanieves y Rosa Flor, que son así como muy, muy evidente la relación entre el nombre y el personaje. Pero bueno, combinados el nombre y el personaje, el nombre y el sexo puede ser un punto inicial del análisis. Pero entonces están todos los demás elementos. Tenemos la edad, como les decía, su ubicación social. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia que existe entre dos detectives de la misma autora como Agatha Christie. Ella la nombra mucho Val. Poirot y la señorita Marple tienen técnicas distintas para abordar los temas. Sus actitudes ante la vida son distintas porque uno es un hombre todo arrogante, tiene, por su origen, tiene una forma de ser muy estirado y está marcado ese personaje por esas características. La señorita Marple es una señora mayor, es una mujer sencilla, así como que parece que no quebrara un plato. Se espera predeciblemente, se predice lo que hace todas las mujeres mayores solteras que no tienen hijos, que sea curiosa, que tiene tiempo libre, que es afable, que conoce. A mí me da mucha risa me causa gracia todo, porque la señorita Marple casi que todos los ejemplos que pone para descubrir los asesinos son de chismes del pueblo. Entonces es así como se espera que ella se comporte de esa forma. Entonces, ya sabemos entonces que el nombre, la profesión, las características físicas, o sea, si es una persona bajita, que no tiene fuerza, predecimos en la lectura que no va a ser capaz de, o va a ser capaz de. Si es astuto, sí va a descubrir, si le falta iniciativa. Entonces, todo eso nos va dibujando y nos va diciendo el género, el nombre, la profesión, dónde vive, sus relaciones familiares. Todo eso nos va a ir dibujando lo que deseamos. Perdón. Todo eso nos va dibujando lo que esperamos, lo que podemos esperar de ese personaje. Cuando ese personaje se sale de lo que esperamos, bueno, nos sorprende y eso también es parte del análisis. Pero entonces, ¿cómo hago? Claro, yo puedo agarrar un personaje y empezar a subrayar todo y el personaje me lo describen y entonces, pero ¿cómo hago para después procesar esa información sobre los datos del personaje? ¿Cómo en un análisis estructural tan esquemático como nos propone Val, cómo hago yo para analizar ese personaje? Bueno, ¿cómo se construye esa imagen? Entonces, hay elementos que sí no las dan, que sí no los da el texto, pero otros tenemos que irlos descubriendo. Por ejemplo,
cuando se repite mucho algo del personaje. Por ejemplo, si el personaje está muy preocupado porque se le cae el cabello, porque el otro es calvo o porque el otro siempre triunfa. La leí anoche, siempre voy a poner el ejemplo de Los platos del diablo, pero en numerosas oportunidades el autor nos va diciendo lo que siente Ricardo Solar, esa envidia que lo carcome, esa sensación de que no puede llegar a donde llega Daniel, el otro escritor, se repite. Entonces esas repeticiones nos indican la preocupación. Entonces, todo eso lo vamos anotando y lo vamos tomando en cuenta. Y luego se va acumulando esta información para poder tener la imagen en la fotografía del personaje. Otro elemento para la elaboración del análisis del personaje son las relaciones. ¿Cómo se relaciona este personaje con los otros personajes? ¿Cómo se relaciona con la familia, con los compañeros de trabajo, con la gente de la calle? ¿Qué pasa en esas relaciones? ¿Cómo se comunica? Eso nos da elementos. Y las transformaciones que sufre durante el proceso de escritura. Hay cuentos extraordinarios pensé de nuevo en Clarice Lispector, pero eso de la epifanía, que la transformación se da en un descubrimiento instantáneo. Otros que se van transformando a lo largo de la vida. Todos esos nos van dando elementos para la construcción del personaje, para el análisis de la construcción del personaje, de la imagen. Ahora, ¿cómo proceso eso? ¿Cómo determinamos cuáles son las características pertinentes de un personaje y cuáles son secundarias? O sea, porque imagínense que estamos analizando dos obras o una obra, ¿verdad? Y queremos penetrarnos bien en todos los personajes, no en uno solo. Bueno, ¿cómo vamos a determinar cuáles son las características de un personaje que son principales y cuáles son secundarias? ¿Cómo hacemos para analizar todos los personajes de una obra sin atiborrarnos de datos? ¿Y cómo manejamos esto? Porque él les decía que este es un análisis estructural, ¿verdad? Y trata de ser lo más objetivo posible, porque la interpretación viene después. Este es un análisis para describir, para desmenuzar, pero lo que está ahí, no la interpretación que le voy a dar yo, porque eso viene después de la descripción. Entonces, dice Ball que una manera de poder acercarnos a esta elaboración del análisis de los personajes de una obra es creando ejes semánticos pertinentes. Claro, depende de la obra. Algunos ejes semánticos que ella propone son, por ejemplo, rico y pobre, hombre-mujer, amable, cruel, reaccionario, progresista, metiéndome con nuestro amigo Eduardo Liendo en Los platos del diablo, sería talentoso y mediocre, lo urbano y lo rural, en el caso de Doña Bárbara, ¿verdad? Entonces, alrededor de estos ejes semánticos vamos a poder definir si son más o menos estos personajes, si estos más o menos tienen las características que predeciblemente se le atribuyen. Por ejemplo, tú haces tus ejes semánticos y buscas cómo son las similitudes y las oposiciones entre las personas reales también y cómo eso puede funcionar. Voy directo al esquema porque si no, no se va a entender muy bien. ¿Cómo son las relaciones familiares? ¿Qué esperas de ese personaje? Ella pone un ejemplo que me pareció interesante.
Podemos después, en nuestros encuentros, construir otros ejes semánticos en función de una obra que ustedes quieran y practicamos este análisis, ¿verdad? Lo podemos hacer después con otros temas. Porque, por ejemplo, si estamos leyendo una novela, La Madre, de Gorky, por ejemplo, que tú esperas que el obrero en esta obra o el muchacho sea revolucionario. Okay. Entonces, este eje temático que estoy poniendo aquí no va, o sí va, pero va diferente, digamos. O una obra sobre la guerrilla, entonces, o una obra romántica, bueno, lo que sea. Los ejes semánticos girarán en torno a las características de los personajes que están allí y sus relaciones. Y entonces los ponemos, ¿ok? Pero este es un ejemplo. Dice, el papel del personaje. El campesino, padre. El hijo, estudiante. Y la madre. La madre en esta novela es neutra, ¿verdad? Porque debe ser una madre en un ambiente campesino, una mujer sometida, no parece presentar nada. Entonces, a partir de este eje, pensamos en características que tiene alguno de los personajes de manera fuerte para poder establecer relaciones. Entonces, si es un campesino padre, nosotros esperamos que normalmente sea una persona fuerte. Eso es predecible. Esperamos que sea una persona trabajadora. Pero también pensamos que debe ser una persona inflexible, o sea, de estas que no cambian de opinión fácilmente, que es ruda. Entonces, allí ya tenemos un eje. Ahora, su hijo, que es un estudiante, por el contrario, puede ser una persona no tan fuerte, ¿verdad? Más bien débil, por eso el signo menos. Su trabajo es más bien intelectual, no es un trabajo, no utiliza la fuerza física, entonces no quiere seguir con lo que hace su padre, ¿verdad? Y más o menos flexible. No lo describe mucho, no sabemos si es capaz de cambiar de opinión o no, ni cuál es su... Luego, en el caso de la madre, no se señala su fuerza física, no sabe, bueno, me imagino que sí es diligente, pero aquí nos ponen como que es neutro, y es una persona muy flexible, que trata de mediar entre el padre y el hijo, entonces es la persona que crea la armonía. Entonces, así se va haciendo un cuadro de las características de los personajes. Entonces, cuando ponemos más o menos polo positivo, polo negativo y el otro es el que no sabemos, no está marcado, se pone allí. Cuando ponemos polo negativo y polo positivo no quiere decir que sea algo positivo o negativo en sí la característica, ¿no? Yo creo que eso se entiende, sino que le pertenece al personaje. No estamos diciendo que ser fuerte sea algo positivo, sino que está allí, presente en ese personaje y que, por ejemplo, en el otro personaje no está presente, es al contrario. No estamos atribuyéndole a estas características un contenido de positivo o negativo en sí mismo, sino que está o no está presente. ¿Ok? Eso es importante. Bien, entonces, tú haces toda esta descripción y entonces puedes contrastar estas características con las funciones que ejecuta en la fábula. ¿Qué clase de acciones ejecuta ese personaje? ¿Qué papel juega en la fábula? ¿Es objeto? ¿Es sujeto? Entonces se cruza la información entre su papel en la fábula como persona que busca un objetivo o que es el objetivo y sus características particulares como personaje. Entonces, eso nos puede dar información sobre la construcción de la historia, ¿verdad? Y nos puede ayudar a entender los cambios en el personaje que
se van dando, porque puede ser que al principio un padre que era inflexible y muy rígido, después el hijo lo convierta en alguien flexible. Entonces, por eso podemos tener, una vez que se ha hecho el cuadro para el análisis. Bien. Ahora, ¿cómo podemos tener información? ¿De dónde vamos a saber si es flexible, si es inflexible? ¿De dónde vamos a sacar la información para obtener las características del personaje? Bueno, existen tres fuentes. Tenemos lo que las personas, los otros personajes dicen sobre ese personaje, lo que ese personaje dice de sí mismo, ¿verdad? Y lo que dice un narrador que esté fuera. Esas son las fuentes de información. ¿Qué ocurre? Bueno, que a la hora de hacer el análisis tenemos que tener presentes que la información que dan otros personajes sobre el objeto de análisis pueden ser o no verdad. Y lo que piensa un personaje de sí mismo tiene el mismo tamiz. Entonces hay que colarlo, ¿verdad? El único, en cierto sentido, que puede ser objetivo a la hora de la descripción es un narrador que esté fuera del texto. Pero igualito, esta información nos las da los mismos personajes. Otro elemento es las relaciones que se establecen, ¿verdad? Entre los personajes son los que nos va a determinar cómo son en realidad. Entonces son basados en el texto y en un dato concreto podemos decir si ese personaje es revolucionario o es un reaccionario, porque él puede decir, yo soy revolucionario, y luego su actitud ser reaccionaria, ¿verdad? Entonces, todo eso es objeto de análisis. Bien, una vez que tenemos los personajes en general, es interesante establecer, si se trata de una novela donde hay un héroe, cómo determinar quién es el héroe. Entonces, Val habla en este caso del problema del héroe. Ahí el estudio del héroe es un tema histórico, digamos, en la literatura. Casi la mayoría de las novelas tradicionales tienen un héroe, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos quién es el héroe? Entonces, porque entre tantos personajes y unos que sobresalen y unos que están allí permanentemente, ¿quién es el héroe de la novela? ¿Cómo me voy a centrar en el héroe? En otros análisis hablan de personaje principal, pero a mí el tema del héroe o la heroína, porque también vamos a tener claro, me gusta, no sé, me gusta el tema, me gusta el asignarle por todo lo que enfrenta, lo que implica el término del personaje que tiene una idea y lucha por ella, me gusta, ¿no? Pero, y la autora habla de héroe también, héroe y incluyo yo de heroína. ¿Cómo sabemos quién es ese héroe en un texto? Bueno, para que no quepa duda de quién es el héroe el héroe del texto, de la historia, podemos tener varios elementos. Está, primero, la calificación que le demos en ese cuadro que vimos allí, la información sobre su apariencia, sobre su psicología, sobre la motivación y el pasado. Si esos elementos, toda la información, la apariencia, la psicología, la motivación, lo podemos rellenar, positivo o negativo, es posible rellenarlo porque hay referencias sobre él, tenemos una calificación. Si todo está en conjunto vacío porque no tenemos información, entonces es un personaje que no tenemos información, entonces no puede ser el héroe. ¿Bien?
Bien, por otro lado, la distribución. El héroe tiene que aparecer con frecuencia en la historia, su presencia se siente en los momentos importantes de la fábula, está constantemente, aparece allí. Y otro elemento es la función, ¿verdad? Llega a acuerdos, vence a oponentes, desenmascara traidores, clarísimo en las novelas policíacas quién es el héroe, ¿verdad? Pero esa es su función. No todos los textos narrativos tienen un héroe. Esto es como una parte especial sobre este personaje tan interesante, ¿verdad? Y lo otro son las relaciones. El héroe tiene que mantener relaciones con otros personajes. Tiene que aparecer que se relaciona con los demás, si no, entonces no, si no tiene relaciones está aislado, no aparece, entonces no es el héroe. ¿Ok? Sin embargo, debe haber una diferencia entre el héroe activo con éxito y el héroe víctima, entre el héroe activo, que es el que obtiene el éxito, el que logra el objetivo que se propone, el que llega a fin su empresa, y el héroe víctima, que se enfrenta con sus oponentes, pero no los vence. Yo creo que en Falke es un héroe víctima, ¿verdad? Porque al final esa independencia, derrocar la dictadura, no lo logran. No estoy haciendo spoiler porque eso aparece desde el principio y además es un hecho histórico, que el Falke no logra derrocar a Gómez. Pero bueno, en fin, Rafael Vega, en este caso, con todas las características que se le atribuyen en el texto, tan interesantes, tan profundas, es un héroe víctima, porque no llega, ¿verdad? Luego está el antihéroe, que en realidad no podríamos en todo caso decir, o sea, una cosa es el héroe víctima y otra cosa es el antihéroe. El héroe víctima es el que no logra no logra el objetivo que se propone, pero el antihéroe es un héroe pasivo, un héroe nulo. Pienso que en el caso de Los platos del diablo, Ricardo Solar es un antihéroe, más que un héroe. No porque no logra el objetivo, sino por sus características. Eso lo podemos discutir también en clase, pero en todo caso podemos describirlo y aparece en toda la novela, entonces parecería un héroe, pero es discutible su función como tal. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado el segundo elemento de la historia, el tema de los personajes, de cómo los actores se convierten en personajes y me gustaría que fuéramos preparando para en la última reunión que tengamos, ya esta es la sexta, ¿verdad? Entonces vamos a ir pensando, puede ser un cuento porque es más fácil, más corto que una novela, pero si quieren hacerle una novela, como todo lo que hemos estado hablando, ustedes serían capaces de hacer una descripción estructural de ese texto que les guste para poderlo compartir. O un texto que ustedes pueden analizar también su propio trabajo o el trabajo de un compañero. Me parece interesante poner en práctica. Yo no soy partidaria de las camisas de fuerza ni de los esquemas estrictos, pero sí soy partidaria del estudio y la sistematización con una teoría. No es lo mismo analizar algo teniendo una teoría de referencia que analizarlo así intuitivamente. Yo pienso que siendo flexibles, pero teniendo una teoría de referencia, nos ayuda más a ver los detalles, entendiendo que también hay detalles que se pueden escapar de esa teoría y que la descripción, lo he repetido mucho, pero quiero que se entienda, porque repitiendo es como también, que
la descripción minuciosa no es análisis. Una descripción minuciosa nos permite un buen análisis o nos lleva a un buen análisis. Entonces, bueno, les propongo que vayan pensando en un cuento o una novela que quieran trabajar, aunque sea, no quiero que sea un trabajo académico, que se preocupen y que les genere angustia, sino irnos acercando al análisis narratológico de una manera, eh, sí, eh, bien sustentada con nuestro libro de Val, pero sin angustia. No estamos haciendo una tesis de grado ni nada de esto, pero si somos personas estudiosas, por algo fueron escogidos para hacer este diplomado, entonces creo que un análisis riguroso puede ser una experiencia interesante para todos. Entonces nos vemos en nuestra próxima clase y bueno, un placer estar con ustedes.